Bueno, si me notáis espeso me vais a perdonar porque tengo un bebé de 10 meses y es un poco discotequera. Yo soy el líder técnico de VirusTotal, una empresa que Google adquirió en 2012 y que monta un servicio de análisis multiantivirus del que os voy a hablar brevemente a medida que os cuento la historia del último esfuerzo en materia empresarial de Google y en concreto en el mundo de la seguridad. Chronicle es una empresa independiente bajo el paraguas de Alphabet, que es la empresa matriz de Google. Pero para contaros esa historia os tengo que contar una historia de gente bastante cabezona. Y me tengo que remontar 21 años atrás, cuando un señor, el más cabezón de todos nosotros, Bernardo Quintero, está escribiendo artículos de seguridad para la revista Pez Actual y le dice a sus redactores: oye, señores, yo quiero una columna fija sobre seguridad, al menos semanal, en la revista. Y le dicen: pero si no hay suficiente contenido para rellenarlo ni mensual, ¿cómo vas a hacer una semanal? Y él, que tan cabezón era, pues empieza a escribir a su redactor una noticia al día y titula cada email con una al día. A este esfuerzo se une otra gente como Antonio Ropero y empieza a haber un run en la industria de que se había montado esta especie de newsletter interna en Pez Actual y empiezan a demandar que se abra. Así es como se monta una al día bajo una página web que se llamaba Ispasec y en aquel momento no era ni empresa. Cuando tú tienes un producto que es bueno, y en ese caso este newsletter de seguridad lo era, el negocio viene solo y te empiezan a demandar servicios. Y así es como mucha gente que estaba en el mundillo de la seguridad en distintas empresas le empiezan a demandar a Ispasec, que no era más que una newsletter en aquel entonces, servicios de seguridad, auditorías y demás. Así es como nace la empresa Ispasec, una empresa que abarcaba prácticamente todos los ámbitos de seguridad, no solo cosas de malware, sino pentesting, auditorías, consultorías sobre criptografía, etcétera, etcétera. Y como bien digo, cuando tienes un buen producto, a veces no hace falta ni marketing, porque se hacen eco de ti los grandes medios de comunicación, como El País en este caso, que es donde se anuncia a España la creación de esta empresa. Y ya en 1999, Bernardo Quintero lanza la idea loca de montar un sistema en la nube multiantivirus al que un usuario pudiese subir un fichero y analizarlo con múltiples antivirus, de tal manera que fuese una segunda opinión con respecto a lo que él tenía en local, en casa, en la oficina, etcétera, etcétera. Pero no lo hacía por esta razón, lo hacía porque él conducía comparativas antivirus para PC Actual y necesitaba automatizar su trabajo. Y ya que lo estaba haciendo eso, dice, pues ¿por qué no ponerlo público? Pero ¿qué pasa? Que desde 1999 hasta desde 1999 hasta 2004 nadie implementa la idea, a pesar de que se cuenta públicamente en medios de comunicación. Y lo que esto quiere decir es que la idea vale bien poco, lo que vale es la ejecución. Y aunque otros quizá lo intentaron, ninguno llegó hasta donde ha llegado VirusTotal hoy día al ser adquirido por Google y lo que hemos estado haciendo después de ello. Y la primera idea era simplemente el producto mínimo viable. Y lo que se montó era un producto mínimo viable, es decir, era una página horrible, con un logotipo horrible, hecha en Flash, que no hacía absolutamente nada más que recibir un fichero y enviarlo por correo al sistema de análisis. Es decir, tú te esfuerzas en hacerlo mal a nivel técnico y no lo puedes hacer tan mal. No había ni Ajax, ni los ficheros se pasaban por Samba, toda la información viajaba en ficheros de texto. Una cosa horrible, pero que como producto mínimo viable funcionaba. Y me diréis, ¿y había suficiente público en un principio? Pues no lo había. Lo que hubo que hacer fue contratar a un malware hunter que recibía feeds de ficheros maliciosos de distintos sitios para que los subiese al servicio y con ese primer flujo captar el interés de otros antivirus que no se habían querido meter en la iniciativa. Y al ver que eso generaba actividad, otros antivirus dijeron, oye, que yo también quiero estar en ese servicio. Como otros antivirus se metieron en el servicio, los usuarios empezaron a ver que esto tenía más valor, que había cada vez más antivirus, empezaron a mandar más ficheros y el ecosistema se empezó a retroalimentar. Tanto es así que, nuevamente, sin ningún tipo de acción marketoide,
volvemos a aparecer en prensa y nos retratan de esta manera. Yo nunca he ido a la oficina con escafandra, pero parece ser que ciertos periodistas tienen ese concepto de la gente que trabaja con malware. Y yo empiezo a conocer la iniciativa ya por 2006. Estoy en Francia, estoy operando un proyecto de honeypots, de sensores trampa, que recolectan gusanos de red y demás. Y soy uno de los primeros enviadores masivos a VirusTotal, porque vosotros os preguntaréis, ¿hay gente que envía ficheros ahí? Pues sí, a día de hoy hay más de 2 millones de envíos al día. Yo era uno de los primeros que enviaba de forma masiva. Y esto es un correo en donde yo le pedía al administrador de sistemas de IFASE, oye, ¿me puedes abrir el Open Relay de tu servidor de correo? Porque en la universidad me están capando los envíos de malware y por tanto no puedo realizar mi proyecto fin de carrera. Así es como los conozco. Y dado que Francia no es algo que me gustase mucho, porque yo soy más de tintito de verano, pescadito y frito y demás, pues cuando acabo el proyecto decido volverme de París, un sitio bastante lluvioso, a tierras malagañas de vuelta, y es como empiezo en VirusTotal. Y por aquel entonces es cuando se empieza a monetizar VirusTotal de alguna manera, porque allí nunca se quiso pervertir la idea con un modelo de negocio. Si la idea es buena, el negocio vendrá. La primera intentona de monetizar VirusTotal fue mirando qué es lo que se enviaba, y entre lo que se enviaba comenzó a haber muchos troyanos bancarios, troyanos que roban las credenciales de los usuarios para hacer transferencias electrónicas hacia Money Mules y demás. Y entonces nosotros decidimos, oye, quizá podemos montar un servicio de ingeniería inversa de estos troyanos bancarios, hacer ciertos informes para banca. Y quizá le interesa a la banca, porque como esto es un problema, esto es fraude y demás, les interesa, entre otras cosas, porque si identificamos infraestructura de red de un troyano, la identificamos quizá en común para todas las variantes de dicha familia o de dicha campaña. Y cerrando una infraestructura de red concreta, un dominio concreto, una URL concreta, quizá cierras de repente 1.000, 2.000, 10.000 infecciones. De tal manera que sí que había algo de negocio ahí, había bancos que estaban interesados y lo que aprendimos para poder escalar esto era que si querías tener acceso a talento tenías que estar dispuesto a deslocalizar y a contratar en remoto. Y eso es algo que llevamos en la mochila y que hemos aprendido de cara a Chronicle, a pesar de que nos han intentado decir, oye, no, el talento está en Silicon Valley. Bueno, el talento está en Silicon Valley, pero también mucha competencia, Facebook, etcétera. Hay mucha gente que quiere trabajar desde casa y nosotros lo hacíamos con 3 analistas de ingeniería inversa que estaban en Polonia y que nos ayudaron a montar este servicio. Y no es hasta 2009 cuando montamos algún tipo de servicio que monetice VirusTotal en sí, es decir, que no fuese derivado a través de ISPASEC. Y lo primero que montamos con esta filosofía de producto mínimo viable es una API que ofrecemos de forma gratuita. Nuevamente, si el producto es bueno, el negocio vendrá. La ofrecemos de forma gratuita, pero capada. Y decimos, oye, solo 4 peticiones por minuto. ¿Qué pasa? Que para muchas empresas, para muchos usuarios, eso no era suficiente. De tal forma que empezaron a pedir que se les subiese la cuota en el servicio. Y ahí es cuando entraba la monetización de la API. Y de igual manera vino Bernardo y dijo, oye, yo quiero que montemos una web para las casas antivirus, para que nos paguen las casas antivirus, que básicamente puedan elegir, yo quiero centrarme en los ficheros que detecta el antivirus A, B, yo no detecto y quizá detecte este otro. Nosotros le dijimos, Bernardo, eso es una idea muy mala, es decir, vamos a hacerlo mejor, vamos a hacerlo más elaborado, vamos a currarnos algo como un motor de búsqueda y como que cada muestra tenga un perfil. Y así es como nace una cosa que es Intelligence, que es la contrapartida web de lo que es la API, que yo vengo a explicar como la mezcla de Google y Facebook aplicada al mundo de malware. La mezcla de Google porque es un buscador que te permite meter patrones binarios, te permite meter atributos de metadatos, te permite meter características de los envíos a VirusTotal, cuando fue enviado por primera vez, por última, etcétera, etcétera, y localizar familias y ficheros de tu interés. Y como Facebook, porque para cada fichero hay una especie de perfil que te lo correlaciona con todos los otros ficheros, todas las otras URLs, dominios e IPs que están en la base de datos de VirusTotal. De tal manera que puedes decir, gracias a que ejecutamos todo el malware en Sandbox, etcétera, etcétera, cosas como, oye, este fichero se comunica con el dominio X, con el que también se comunican todos estos otros ficheros. De entre todos esos ficheros, alguno de ellos ha sido visto enviado a VirusTotal
como attachment en un email, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso comienza a captar mucho la atención de las casas de antivirus primero y después del mundo de la seguridad en general, porque muchos de los analistas de las casas de antivirus empiezan a saltar a la industria. Y lo divertido de todo esto es que, como éramos producto mínimo viable, no teníamos ni ejército de ventas, ni marketing, etcétera, etcétera. Éramos nosotros los propios ingenieros haciendo las ventas. De tal forma que no teníamos ni acuerdos, es decir, solo enviábamos un correo, una factura, nos pagaban, fin, no había ningún tipo de acuerdo legal. Nos empiezan a forzar las empresas a tener algún tipo de acuerdo legal. Y como somos producto mínimo viable, somos unos ingenieros haciendo atajos, no tenemos abogados, pues no se nos ocurre otra cosa que coger los términos de servicio de Google Cloud, los copiamos enteros, los tuiqueamos un poco ahí lo que nosotros creíamos que podía aplicar a VirusTotal, lo que no, borrar aquí y allá, de tal manera que cuando nos adquiere Google, dicen, ostras, pero si tenéis unos acuerdos legales envidiables, ¿quién ha hecho esto? Pues sí, se lo habíamos copiado a Google. Y no me voy a anticipar. Hablemos de la adquisición de Google. La adquisición de Google no fue casualidad, fue buscada. En concreto, empezamos a buscar papers en Google Scholar de quién trabajaba en Google en materia de seguridad. ¿Por qué lo hicimos? Porque creíamos que la mejor compañía que podía comprar en VirusTotal no era una empresa antivirus, etcétera, etcétera, porque teníamos que mantener la neutralidad en el mundo de la seguridad. Así que Google parecía un buen partner. Buscamos artículos de gente que estuviese trabajando en el mundo de la seguridad, dimos con Niels Provost, que hasta hace poco era el líder de Safe Browsing. Él nos dijo que, bueno, estaba guay lo que estábamos haciendo, pero no le sacaba partido. Y allá por finales de 2009 hackean a Google en el incidente Aurora y se monta un super equipo de seguridad que monitoriza específicamente Sergey Brin y que se llama el Threat Analysis Group. No es muy grande, pero son muy expertos y nos dice Niels, oye, yo no estoy muy interesado en esto, pero uno de mis colegas puede que lo esté. Empezamos a entablar relación con él y nos dice, oye, que yo quiero pagar por este servicio. Y nosotros le decimos, no, te lo vamos a dar gratis. Bueno, si nos lo das gratis, lo que vamos a hacer a cambio es os vamos a dar Google Cloud gratis a vosotros para que podáis construir la plataforma. Y así es como se fraguó la relación, sin visos de ser adquiridos. El catalizador de la adquisición es otro incidente de estos sponsorizados por gobiernos, otro hackeo sponsorizado como el de Aurora, que es el hackeo a RSA. Se publica que RSA había sido hackeado, que los tokens Security habían robado información privilegiada sobre ello, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo curioso es que el fichero y el email del ataque inicial están en VirusTotal, pero nadie había tirado del hilo lo suficiente. Bernardo se pone a mirar, pivota con la funcionalidad que tenemos en VirusTotal de clustering de ficheros y demás hacia otros ficheros similares y ve que hay otros ficheros similares para los cuales también tenemos el correo original que se envió para de spear phishing y claro, como tenemos el correo, también vemos las víctimas. Y Bernardo contacta con el periodista que había escrito sobre RSA y le dice, oye, se te había pasado una cosa, que también ciertas organizaciones de inteligencia de Estados Unidos han sido atacadas. Publican un artículo follow-up al del hackeo de RSA, enfocándose en todo eso, y de repente, ¡boom!, un montón de media gratuita, sin necesidad de marketing, sin necesidad de ningún tipo de acción comercial. Y lo que se empieza a dar cuenta la gente es que VirusTotal, debido a los datos que tiene, no es solo la bala, no es solo el malware, sino también es todo lo que hay alrededor. Es la pistola, es la gente que porta la pistola, es cómo se organiza la gente que porta la pistola, porque tenemos nociones de víctima, a veces incluso nociones de atacante, estudiando los patrones de envío, etcétera, etcétera. Llegamos a tener tanta atención sobre este gran panorama que pinta VirusTotal que hay un gran fondo de inversión de Estados Unidos que viene a hacernos una oferta. Y nosotros le decimos a Google, oye, señor Google, ¿qué pasaría con nuestro acuerdo que teníamos de que vosotros nos dabais Google Cloud gratis si nos adquiriese otra empresa? Y nos dice, no, parad las conversaciones, que nosotros también queremos hablar de adquisición. Así es como se empieza a fraguar la adquisición. Además, yo recuerdo que venía de dar una charla en el CCN CERT en diciembre y en abril nos adquieren, pero lo mantenemos en secreto hasta septiembre de 2012. Y lo mantenemos en secreto, entre otras cosas, porque, recordad, no teníamos acuerdos legales ni con la industria antivirus, ni con muchos de nuestros clientes. Había que hacer ahí un esfuerzo de, oye,
vamos a empezar a montar acuerdos legales sin que la gente sepa que está Google, tenemos otra entidad legal nueva, pero a tener todo bien atado, porque hay mucha gente que el simple hecho del nombre de Google les acojona un poco. Van a pensar los antivirus que a lo mejor quieren hacer un antivirus competidor, etcétera, etcétera, cosa que no era el caso y no queríamos destruir la comunidad y el ecosistema que habíamos creado. Así que saltamos a Google. Google nos pone unas oficinas maravillosas en el Candao, que es la casa de Aito García Renés, el seleccionador de baloncesto de España, entrenador de Unicaja, etcétera, con vistas a la Bahía de Málaga, nuestra piscina, etcétera, etcétera. Pero con el bagaje de Google también vienen otros inconvenientes. Otros inconvenientes como que nos habían metido en el organigrama, en la unidad de seguridad. La unidad de seguridad se encarga de proteger a Google, no hace negocio. Y nosotros hacíamos negocio y estábamos siendo bastante exitosos. Éramos una anomalía. Por las mañanas yo me ponía mi gorro de ingeniero y por las tardes, noches me ponía mi gorro de soporte y mi gorro de ventas porque era el que mejor se llevaba con inglés. Y yo le decía a nuestro manager allí en Estados Unidos, que era el manager del equipo de análisis de amenazas, decía, oye, necesitamos más gente para llevar ventas, que esto es una locura, que es que estoy trabajando 16 horas al día. No tenemos headcount porque estamos en seguridad y ¿cómo vamos a contratar gente de ventas en seguridad? Eso no. Éramos una anomalía que había que resolver, hasta tal punto que llegó un momento en el que yo tenía 400 acuerdos legales bajo mi nombre en la plataforma de Google de acuerdos legales. Había sido tanta locura y no pudimos resolver toda esa burocracia, lo único que pudimos hacer es contratar a un ingeniero además que me empezó a ayudar. Y así es como cuando se lanza Alphabet al mundo, cuando Google crea esta empresa matriz para albergar otras apuestas, vemos y decimos, coño, que están haciendo cosas en otros ámbitos que son independientes. Oye, vamos a intentar saltar a Google X, que parece que va a ser la aceleradora de estos nuevos proyectos que se independizan como empresa independiente bajo Alphabet, con el fin de tratar de ganar más autonomía y menos burocracia. Por circunstancias de la vida, esto fragua y conseguimos saltar a Google X, pero en aquel entonces Sergey Brin, uno de los fundadores, está también monitorizando de cerca Google X y había estado muy involucrado en el ámbito de la seguridad con el hackeo de Aurora y dice, oye, Virus Total está súper chulo, pero no es suficiente, es decir, no es un negocio lo suficientemente grande como para que Google apueste por ello. Así que tenéis que pensar algo más. Y empieza un proceso como de ideación dentro de este laboratorio de ideas locas que es Google X, un laboratorio donde éramos otra vez una anomalía, porque allí están los coches que se conducen solos, los globos que dan internet, los drones que reparten burritos y cosas de ese rollo. Y nosotros éramos nuevamente una anomalía. Y empiezan allí a decir, oye, ¿qué podéis pensar de servicios que podéis hacer? Y la verdad que la solución estaba delante de nuestros ojos. Y no es hasta que llega Stephen Gillette, que se une al proyecto desde Google Ventures, era un ejecutivo en residencia, y al escuchar que estaba Google X haciendo algo de seguridad, se une. Él había sido el Chief Information Officer de Starbucks, el Chief Operating Officer de Symantec, tenía cierta culturilla de seguridad y empezó a decir, señores, no hay que buscar tan lejos, no hay que hacer un tiro a la luna tan grande. Es decir, Google, tras el incidente de Aurora, empezó a construir una amalgama de seguridad interna que puede ser de las empresas que mejor se protegen a sí mismas del mundo, y lo único que hay que hacer es identificar esas piezas claves, extraerlas y exponerlas al mundo como servicio de seguridad que otras empresas puedan emplear. Así es como nace Chronicle en 2018 y un año después presenta al mundo el primer servicio completamente horneado dentro de la empresa, que viene a ser Backstory. Backstory es como por ser así muy rimbombante y demás, digo que es un telescopio espacio-tiempo hacia los datos de tu empresa. ¿Por qué? Porque ingerimos absolutamente todos los logs que se nos quieran enviar y con la capacidad computacional de Google podemos ir 10 años atrás o lo que queramos y podemos centrarnos en ordenadores concretos, de tal manera que cuando tú metes una regla en un IDS te está alertando a futuro, cuando lo metes aquí te puede estar alertando a futuro, pero también retroactivamente te analiza todos los datos existentes por si había habido alguna infección anterior o algún compromiso anterior. Eso es Backstory y básicamente lo que viene Chronicle a hacer es tratar de nivelar el campo de la seguridad y generar la ventaja para el bien sobre el mal, y creemos que estamos en una posición privilegiada en este sentido. Uno, porque a pesar de ser nuevos tenemos 21 años de historia y de know-how en el mundo de la seguridad. Dos, porque no somos
una unidad de negocio de Microsoft o de Google. Lo que somos es una empresa completamente nacida por y para la seguridad. Respiramos seguridad. Y 3, porque tenemos toda la capacidad computacional y todo el conocimiento sobre Big Data, que se dice estos días, esas palabras que no gustan, de Google. Entonces creemos que somos privilegiados en ese sentido para atacar este problema. Y así como una historia de 6 ingenieros muy cabezones que saltan a Google, acaban montando una iniciativa muchísimo más grande, que a día de hoy somos casi 40 en Málaga y más de 150 en Estados Unidos y seguimos contratando. Y esto es todo.